En esta hermosa tarde, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos una vez más de poder llegar a su casa, a su hogar, a su corazón, a su vida. Alabamos a Dios porque Él ha sido bueno. Durante estos 6 meses hemos visto su mano moverse a favor nuestro, a favor de la iglesia, a favor de Panamá, de nuestros seres queridos. Agradecemos a Dios la vida junto a usted. Agradecemos el ministerio, agradecemos la palabra del Señor. Agradecemos el equipo que tenemos acá para que nos ayude a esta transmisión. Sean bendecidos. Usted que está en casa, usted que nos ha seguido durante estos 6 meses, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén para con usted. Que lo que usted y su corazón anhela, desea, anhela tener, venga de parte de Dios. Le bendecimos, aleluya. Bendecimos a mi mamá que está en el interior de la República, también nos ve, está en sintonía siempre. Sean bendecidos, la mamá de la pastora Aura, el hermano, la prima, la familia entera. Gloria a Dios. Y su familia también, sean bendecidos. Nuestra hermana Dioselina Bultrón está por el interior con su familia, con sus padres, también le bendecimos. Y oramos dando gracias al Señor por aquellas vidas que están en los Estados Unidos, que están en otro lugar, fuera de nuestra nación. Sean bendecidos allá en España. Dios le guarde, le bendiga allá en Rusia que nos escuchan. Dios le bendiga en Guinea Ecuatorial. Hasta allá llegan estos videos. Sean bendecidos en esta hermosa tarde. Nuestro hermano Rocco Rampola, su familia, sean bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias al Señor. No podemos iniciar sin estos saludos. Usted que llegó temprano, usted que llegó primero. Saludamos a Graciela, a Eleni, a Marlene, toda la gente que está en sintonía desde temprano, a Rosana, a Linnea, a Aura. Mil bendiciones, la familia Cisnero. Gloria a Dios por esta hermosa tarde donde nos unimos de esta manera virtual para recibir la palabra del Señor. Quiero leer en primer libro de Crónicas y declaro la sanidad total y completa sobre nuestra hermana Josefa, sobre nuestra hermana Inés y sobre cada vida que ha superado y ha pasado etapas de crisis, de enfermedad, no solo de COVID, sino de algún síntoma, algún malestar. Oramos por restauración total en su vida. La Biblia dice en primer libro de Crónicas, quiero leer del versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendiendo David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Verso 3. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas, dice la palabra. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, dice la Biblia, Elisiú, Elpelet, Noga, Nefec, Jafia, Elisama, Beeliada, Elifelet. Esos son los nombres de los hijos que le nacieron a David en Jerusalén. Dice el verso 8: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Diga conmigo: David vuelve a consultar a Dios. Y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos,
para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Oremos en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra y por tu pueblo, por tu Espíritu Santo, porque sin Él no lo podemos hacer. Que fluya tu Espíritu para llenarnos con esta palabra. Que fluya tu Espíritu para tocarnos, sanarnos, restaurarnos, levantarnos, Padre. Sé tú con nosotros, Padre bueno. Somos tu pueblo, es tu palabra. Necesitamos tu Espíritu Santo con revelación, con gracia, con sabiduría de lo alto. Oramos y presentamos delante de ti este tiempo. Mira las vidas con necesidad, con cargas pesadas. Aquel que está clamando, aquel que consulta a Jehová en esta tarde, aquel que aprende a consultar a Dios para tener respuesta, para tener dirección, para tener la sabiduría, para tener la estrategia que viene de lo alto. Señor, ayúdanos. Clamamos a ti una vez más. Oh Dios del cielo, sabemos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por tu presencia divina, por tu unción santa en nuestras vidas, porque pudre el yugo. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque sanas a los enfermos, porque hay toque sobrenatural. Espíritu de Dios, visita a nuestros vecinos, a los que nos sintonizan, los amigos, al pueblo, a la familia, Padre, los niños. Dios, clamamos por ellos en esta hora. Por nuestro bello Panamá, Señor, te pedimos. De Punta Burica a Cabo Tiburón, Señor, por nuestros gobernantes. Saque la corrupción de sus corazones. Hágalos juzgar, gobernar en justicia, Padre. Venga tu reino y tu poder como nunca antes. Sana la tierra en la cual estamos. Sana la tierra, Señor, perdona nuestros pecados y trae sanidad a los hombres, a las mujeres, a las familias de esta tierra. Restaura, Padre, restituye, devuelve lo que el enemigo vino a robar. Traiga el gozo, Señor, de la salvación. Alcanza el que está perdido, Padre, el que no te conoce, el que tiene vacíos en su corazón, aquel que tiene falta de perdón. Llega allí, Señor, como poderoso gigante. Visita la casa con paz. Jehová Shalom, hazte presente. Llega allí donde se escucha esta palabra. Manifiesta tu poder. Trae la estrategia para vencer al enemigo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque es tuya la gloria y la honra y la alabanza. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario que se levante a la predicación de tu palabra, al escucharla. Todo entretenimiento, todo lo que venga como un obstáculo, todo espíritu de burla, todo lo que no es de Dios lo atamos, lo reprendemos. Distracción, mentiras, engaño, lo atamos y lo echamos fuera. Y lo declaramos inoperante y sin fuerza, sin poder. Y declaramos que hay ángeles guerreros y guardianes. Hay poder de Dios fluyendo para liberar. Hay una batalla en el mundo espiritual que Jehová gana. Oh Señor, gracias por esta hora. Salva al perdido, el que no te conoce. Señor, abre sus oídos espirituales. Pero también pedimos por aquellos que están en los hospitales. Llega con sanidad y milagro, con restauración en los cuerpos enfermos, Señor. Te lo pedimos en esta tarde. Que venga tu reino y tu justicia sobre la tierra, Padre.
Y ten en cuenta, Dios, tu pueblo y tus hijos que claman a ti día y noche, Señor. En el nombre de Jesús. Es tuya la gloria. Es tuya la honra y la alabanza. Llega a cada familia para liberarla. Tú eres el Dios que libera, Señor. Eres el Dios que dices que pongamos aparte esa vasija llena de aceite. Eres el Dios que tratas diferente a tus hijos. Llega ahí a esa casa donde necesitan recursos. Llega con un milagro ahí, Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos que no hay nada imposible para ti, Padre. Oh, aleluya, te adoramos. Te adoramos, Padre. Bendice la iglesia Ágape. Bendice su familia, sus seres queridos. Bendice los niños de nuestros comedores. Bendice la fundación Un Nuevo Amanecer, con ese futuro glorioso que tú nos has dicho que tiene. Con esa obra, Padre, que tú harás a través de nosotros. Aleluya, te adoramos, Padre. Que alguien sea liberado de la carga. Que alguien sea liberado de la angustia. Que alguien sea liberado de los temores, de la enfermedad, de la pena del alma, Dios, de la incapacidad, de la limitación. Ven, Señor, quita los topes en nuestra vida, los imposibles. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Sí, Señor. Mi alma tiene sed. Te adoramos. De Cristo vivo. Mi alma tiene sed. Adórale, adórale. Levanta tus manos y adórale. Mi alma tiene sed. Del Cristo vivo. Mi alma tiene sed. Del Cristo Adórale. vivo. Adórale a tu Dios. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Oh, te adoramos. Mi alma tiene sed. Te exaltamos, del Cristo Padre. vivo. Te bendecimos, Señor. Mi alma tiene sed. Te damos gracias. del Cristo vivo. Aleluya. Mi alma tiene sed. En los versículos leídos del Cristo vivo. encontramos 3 sucesos en la historia de la vida de David. Nos gusta David. Cometió errores. No todo lo hizo bien. La Biblia lo relata. Pero nos gusta la manera que este hombre procede. Es un gran ejemplo. Aún encontramos entre estos 3 sucesos uno donde miramos que si hubiese hecho lo que Dios dice, le hubiese ido mejor. Pero en el inicio de este capítulo 14 del primer libro de Crónicas, que habla el recuento de la vida de los reyes, encontramos el primer suceso y vemos que David allí entiende que Dios le había confirmado como rey sobre Israel. Y pensamos y meditamos que este hombre ungido, escogido por Dios, ungido para reinar, atravesó desiertos y situaciones y circunstancias difíciles que seguramente le llevaron a dudar acerca del llamado, del reino. Le llevaron a dudar del liderazgo que él tenía. Ya había pasado por la cueva de Adulán. Sabemos que la unción transformó a aquellos hombres enlutados, endeudados, afligidos, y que se hizo de un ejército, y que luego le confirma el reino. Él mismo dice que Dios le confirma el reino
porque sus vecinos poderosos, aquellos reyes, y menciona el nombre de Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, pero también envió a David albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y yo digo, ¿qué casa sería la de un rey? Y si yo le pregunto a usted que está allá, ¿qué casa tienen los reyes? Podemos todos contestar que los reyes viven en palacios. Así que entendemos que la casa que ellos mandaron o iban a edificar en apoyo o en confirmación o aceptación del reino y del liderazgo de David, iba a ser un palacio. Así que estos hombres eran sabios y entendidos en estas construcciones, ya que habían construido anteriormente para sus reyes. Sabían lo que iban a hacer, sabían lo que David necesitaba como casa. Y dice el verso 2, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey. Y creo que en la vida de todos nosotros, en el liderazgo, en el llamado que Dios nos ha hecho, seguramente hubo un momento que sentimos que Dios nos confirmó. Pasamos por diversas pruebas y circunstancias y pensamos, ¿será que Dios nos llamó? ¿Será que soy yo la pastora? ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que ir a predicar allá? ¿Será que la gente me va a escuchar? ¿Será que me llamaste a ser una predicadora en la cárcel? ¿Será que tengo que hacer esta obra con los niños? Y muchas cosas y muchas preguntas nos llevan a saber que habrá un momento en nuestra vida que nosotros sentimos que Dios nos está confirmando el liderazgo. Y esto ocurre, el enviar este rey Hiram de Tiro, un vecino cercano de David, no enviar una embajada para contender o un ejército para pelear, sino envió quien construyera el palacio para el rey, quien construyera la casa real donde David y su familia iba a vivir. Y él entiende que Jehová lo ha confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre el pueblo de Israel. Y este es el primer suceso que vemos. David entendió. Y podemos decirlo todos así, David entendió. Y habrá un momento que todos vamos a entender. Y titulamos este mensaje El Dios de las estrategias, aunque vamos a verlo más adelante. Pero viendo los sucesos que narra este capítulo, encontramos que David entendió de esta forma y de esta manera que Dios le había confirmado como rey sobre Israel, número uno, y número dos, que Dios le había exaltado sobre el pueblo de Israel, había exaltado su reino sobre el pueblo de Israel. Usted recuerde que esto no había ocurrido anteriormente con Saúl, porque Saúl, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo las instrucciones de Dios, hizo que su reino fuera un reino que no duraría como dijo Dios, un reino que no iba a permanecer. ¿Alguien está aquí en esta hora? Un reino que no iba a ser duradero. Y así sucedió, porque no fueron sus hijos los que siguieron con el reino, sino uno conforme al corazón de Dios, que Dios escoge, y es David. Así que esto no ocurre con el reino o el reinado de Saúl, pero sí lo vemos en el reino y en el reinado de David. Lo segundo que sucede lo encontramos en los versículos siguientes, que son del 3 al 7. Dice la palabra que los hijos nacidos, el subtítulo dice hijos de David nacidos en Jerusalén. Esa es la descendencia de David. Y pienso que David se sintió confirmado por Dios, como dice la misma escritura. Sintió que Dios lo había exaltado, sintió seguridad, sintió que el reino era estable, aleluya. Sintió que con el apoyo de estos reyes vecinos, él
podía sentirse rey. Aleluya. Tal vez peleaba como un valiente de Jehová. Tal vez peleaba como un guerrero anterior. Tal vez como el ungido de Jehová. Como alguien que sabía que tenía una misión, que tenía que cumplir un propósito. Pero ahora ya David se sentía rey. Se sentía honrado, exaltado, confirmado por Dios, por el apoyo de los hombres que estaban a su alrededor. Pero la Biblia dice que David tuvo mujeres, muchas mujeres. Tomó también mujeres en Jerusalén. Y engendró David más hijos e hijas. Y encontramos que esto era un hecho histórico en la vida de los reyes. Tenían varias esposas. Y a este suceso me refiero yo, o me refería cuando dije que aún aquí él comete un error. Porque Dios en Deuteronomio, quiero que lo leamos. La Biblia dice en Deuteronomio, en el capítulo 17, que Dios da instrucciones acerca de un rey. Dice verso 14 en adelante, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, a que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. Y entendí por qué Salomón, el hijo de David, cae en pecado y falla a Dios, que lo había bendecido en gran manera. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La confirmación y la exaltación del reino de David era para traer seguridad a su corazón, pero para que hiciera lo que Dios quería y no hiciera lo que los demás reyes de las naciones vecinas hacían. Porque esto era normal y costumbre entre los reyes, tener varias mujeres, muchas concubinas y muchos hijos. Y encontramos a un David que tuvo muchos hijos, que luego su dolor más grande fue de parte y a través de aquellos muchos hijos que la historia cuenta que él tuvo. Y la Biblia nos enseña que un error más o un fracaso moral, porque fue directamente contrario a la ley de Dios y a la instrucción de Dios para los reyes. Pero este suceso también está en la historia de la vida de David. Pero el tercer suceso que nos lleva a nuestro punto central y a nuestro título tiene que ver la victoria sobre los enemigos, porque encontramos que David se sentía confirmado, exaltado, seguro, confiado, estable, iba a tener un palacio. Luego él, claro que sí quiere tener una casa para el arca de Jehová, una casa para Dios, para la presencia de Dios. Pero con este palacio, con esta casa donde él habitaría, le trae la seguridad a su vida. Y estos reyes o este rey Irán le envía la ayuda, pero igualmente el enemigo, y alguien me presta atención en esta tarde, cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos confiados, cuando nos sentimos estables, cuando sentimos que Dios está confirmando nuestro llamado y nuestro liderazgo, nosotros tenemos que tener cuidado. Hemos titulado este mensaje El Dios de las estrategias, porque Dios tendrá una estrategia para cada una de nuestras batallas, porque Dios quiere asegurarnos la victoria. La estabilidad no es solo con una casa, la estabilidad no era solo para David con un palacio.
La estabilidad era con la victoria contra el enemigo que se iba a levantar, contra el enemigo que venía, contra el enemigo que oyó que David estaba reinando. El enemigo está oyendo que la iglesia está reinando. El enemigo está oyendo que usted está reinando. ¿Sobre qué, pastora? Sobre la circunstancia, sobre la necesidad, sobre la enfermedad, sobre la oposición, sobre el mundo entero. ¿Sabe? Porque el mundo tiene un espíritu y reinamos sobre él cuando estamos seguros que ha sido Dios que nos llamó. Reinamos sobre el pecado. Ya el pecado no tiene injerencia en nuestras vidas, no tiene control en nosotros, no tiene dominio sobre el hombre lleno del Espíritu Santo. Y reinamos sobre esto. Dice la Biblia que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y por eso nosotros estamos en esta condición ahora. Pero tenemos un enemigo. Y usted y yo debemos saberlo y no ignorar las maquinaciones del diablo. Vamos a tener libertades como prediqué. Nos está abriendo la cuarentena, los toques de queda, los lugares, los sitios que habían, porque eran sitios para dónde va, de dónde viene. Eran sitios de control sanitario, como le querían llamar. Pero estábamos en esta condición. Y ahora nosotros no podemos olvidarnos que tenemos un enemigo que dice, pasaste la pandemia, pasaste la cuarentena, no te volviste loco. Mira, ve que el virus no te mató, pero el enemigo está oyendo, el enemigo está viendo. Pero tenemos un Dios de estrategia, y Él lo dice en esta hora. Tenemos un Dios de estrategia, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que tiene control, un Dios que es todopoderoso. Alguien diga aleluya. Yo me emociono porque ese Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre bueno. Es el hacedor de maravilla. Era el Dios de David. Es tu Dios, iglesia. Anímate en esta tarde. Levanta tu cabeza. El enemigo es un enemigo vencido. Dios te dará la estrategia. Así como el gobierno está abriendo las salidas y dice ya no hay regulación, todos podemos salir cualquier día. El enemigo tiene una estrategia para darnos la victoria. El Dios de los cielos tiene una estrategia para vencer al enemigo. Corrijo si lo dije mal, pero el Dios que nos llamó, Él tiene una estrategia para que nosotros obtengamos la victoria. Siempre recuerde que Dios quiere darle la victoria a su pueblo. Dios te quiere dar la victoria a ti, mujer que me estás oyendo. Dios te quiere dar la victoria a ti, hombre. Y esto no fue hace 20 años que yo tuve una victoria, no, cada día, en cada batalla, en cada circunstancia. Y encontramos que los filisteos, dice la Biblia, vaya conmigo allá, primer libro de Crónicas, volvemos donde leímos en el capítulo 14, en el verso 8, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel. Dice el texto, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y lo primero que nosotros vemos en esta batalla contra los filisteos, en esta batalla donde el enemigo viene porque está oyendo lo que Dios está haciendo, la confirmación, la unción, el reino y todo lo que hemos sobrevivido a la circunstancia. Y ahora sí sabemos que Dios nos llamó, nos guardó y nos cuidó. Y encontramos que este enemigo llamado filisteo enfrenta y busca a David. Pero lo que David hace es lo que nosotros vamos a tomar como ejemplo hoy. Dice, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y yo dije, valentía. Anótelo allí en sus apuntes, anótelo en su cocina. Valentía. El Señor quiere un pueblo valiente. El Señor quiere un hombre valiente. El Señor quiere una iglesia valiente. Aleluya. ¿Sabe?
el enemigo quiere ganar ventaja sobre circunstancias y paralizarnos con el temor, con el miedo, con el espanto. Pero Dios quiere un pueblo valiente. Jehová estará con los valientes, con los esforzados. Alguien se levanta y dice: seré valiente porque Dios estará conmigo. Aleluya. Hay un enemigo de nuestra alma. Hay un enemigo de nuestras batallas. Hay un enemigo al cual nosotros tenemos que enfrentar. No siga escondiéndose, no siga huyendo. Enfrente al enemigo, sea valiente. Este ejemplo nos dice que David fue valiente. Y sabe, yo estaba leyendo la historia y la Biblia dice, todavía David no era un experto. La experiencia que David tenía era la experiencia del desierto, pero era suficiente la experiencia con Dios. Y quiero decirle hoy, nuestra valentía no viene de las múltiples guerras, sino de las muchas victorias que Dios nos ha dado. La experiencia con Dios, aleluya, te lleva a la categoría de valiente. Cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera. El Espíritu de Dios nos va a dar la estrategia. Después de este tiempo viene un avivamiento para la iglesia. Después de este tiempo vienen las victorias más grandes que nunca hemos tenido. Las tendremos. Veremos al enemigo caer. Veremos al enemigo retroceder. El enemigo de tu alma, el enemigo que pensó que había ganado, el enemigo que pensó que tenía derecho. ¿Saben? Miré algo de los filisteos y dije, tenían 5 ciudades. Ellos tampoco no eran de ese territorio, pero las conquistaban así, peleando, destruyendo los pueblos, cogiendo el botín, sacándolo de la tierra. Pero ahí estaba Israel. Jehová tenía a alguien valiente. Y Dios tiene una iglesia valiente. Y Dios tiene un hombre valiente. Que el enemigo no te saque. Que el enemigo no te haga correr. Que el enemigo no te haga huir. Enfrenta a tu enemigo. Dios estará contigo. Y la Biblia dice, gracias Señor por los valientes. La Biblia dice en el verso 9: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Un enemigo fuerte eran los filisteos. Eran guerreros. Ellos sí eran experimentados en guerras. Como tenían territorio y como eran muchos soldados, ellos se extendieron por todo. Pero quiero decirte hoy, no importa todo lo que el enemigo haga. Dios me dijo esto así, audiblemente. No importa todo lo que el enemigo te haga ver, o que te haga sentir, o saber que le está haciendo. Tenemos a un Dios todopoderoso, aleluya, que va a pelear por ti. Tenemos a un Dios todopoderoso, que sobre todo filisteo. Mire, de los filisteos sale Goliat, incircunciso, como dijo David. De los filisteos, recordando, sale Dalila, aquella que hizo pecar a Sansón. Tenían propósito siempre de destruir los planes de Dios, siempre de acabar con el pueblo de Dios, siempre quitarle el territorio a los hombres para la conquista que Dios tiene para nosotros. Los filisteos eso es lo que querían hacer con David, pero David tuvo valentía y ellos se extendieron aparentemente. Imagínense todos esos filisteos extendidos en el territorio, pensando y creyendo que así como le ganaban a Saúl, porque aún también la historia cuenta que Saúl nunca los pudo vencer. Y hoy quiero decirte que Saúl no los pudo vencer porque Saúl tenía una condición de pecado delante de Dios, y en pecado no se puede ganar. Hay que arreglar las cosas con Dios, hay que arreglar la vida con el Señor, hay que hacer cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname porque contra ti pequé cuando fui desobediente, cuando hice lo malo, cuando no seguí la instrucción de vida. Pero en este caso encontramos a un David que dice la Biblia en el verso 10: entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, lo entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y subieron pues a Baal-Perasim, y allí los derrotó David
Y dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Y yo dije: wow, cómo se rompen las aguas. Imagínese cuando hay una corriente de agua. Imagínese cuando hay un riachuelo y se rompe esa agua y parece que no sigue igual, que empezó otra. Así rompió David por su mano. Dios con la mano de David rompió al enemigo de David, y así romperá Dios. Alguien recibe esta palabra. Esta palabra es ahí donde usted dice que no hay guerra, pero hay guerra. Hay guerra interior, hay guerra exterior, hay guerras que son visibles, hay guerras que no se ven, pero hay un enemigo que está allí esperando vernos con estabilidad. Dice: vas a ser un palacio, ¿verdad? Tiene muchos hijos y muchas mujeres. Ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Eso hicieron los filisteos contra David. Salieron contra él, pero él consultó a Jehová, y Jehová le dijo: sube. Y cuando él subió, derrotó a los enemigos y los vio quebrarse, y los vio morir, y los vio destruidos. Aleluya. Pero mire lo que dice la Biblia. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, verso 12. Y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. Eso significa que no los había acabado. No había acabado la batalla. Y para alguien puede ser esto hoy. Para alguien que recibe esta palabra. Para alguien que está en el espíritu, que dice: yo he peleado esta batalla, yo he luchado contra esto, pero parece que el enemigo vuelve a levantarse, que el enemigo vuelve nuevamente. Y dice: volviendo los filisteos a extenderse por el valle. Dice el verso 14: David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: óigame, en esta tarde quiero darte esta palabra de parte de Dios. La recibí en la madrugada leyendo la escritura. Dios me trajo este mensaje. Vuelve a consultar a Jehová. Dios es el Dios de la estrategia. Que haya sucesos de victoria en tu vida, que tú puedas derrotar al enemigo que parece que se extendió, que parece que ganó territorio, que parece que logró cosas. Quiero decirte en esta hora que vuelvas a consultar a Jehová, que Jehová tiene una nueva estrategia en este nuevo tiempo para los hombres y mujeres de Dios, para nosotros que liderizamos un pueblo, que tenemos que tener dirección de parte de Dios. Vamos a consultar a Jehová. Jehová nos va a dar la estrategia. Jehová nos va a hacer saber cómo Él va a vencer al enemigo, que nos toca hacer a nosotros, y veremos la gloria de Dios, y la fama de la iglesia se va a difundir por todo el territorio, y la victoria que Dios nos ha dado la sabrán todos los hombres. Alguien diga aleluya. Aunque el enemigo parece que se extendió, aunque el enemigo parece que tiene territorio, nosotros tenemos un Dios que sabe acabarlo en una sola vez. Y dice Dios: volvieron los filisteos. Y David vuelve a consultar a Jehová. Y si usted está preguntándose cuántas veces tendré que consultar a Jehová por el mismo enemigo, todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario, dígalo allá. Todas las veces parece que ese enemigo de nuevo cogió fuerza. Todas las veces usted vuelva a consultar a Jehová. No sé cuál es su enemigo, no sé cuál es su filisteo, no sé cuál es su gigante, pero quiero decirle hoy que Jehová tiene una estrategia para darnos la victoria. Y la Biblia lo dice. David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, no subas tras ellos. Pero parece que Dios dijo antes: sube. Y ahora Dios dice: no subas tras ellos. ¿Qué está ocurriendo? Dios tiene una nueva estrategia. Dice: si no, rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Esto dice la escritura. Y así que oigas venir un estruendo
por las copas de las balsameras. Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Y yo dije, qué tremendo esto. Y cuando yo digo qué tremendo, porque ciertamente que él vuelve a consultar y Dios le dice ahora que no suba, sino que espere, que no suba tras ellos, sino que los rodee para venir a ellos por delante de las balsameras. Dios, quiero decirle esto al pueblo que me escucha, Dios es el mayor estratega, porque el hombre de guerra tiene que ser un hombre que recibe y que tiene estrategia. Y David las recibió, David las tenía, Dios se las estaba dando. Alguien diga amén. Quiero decirte, Dios te va a dar estrategias. Dios es estratega. Dios conoce cómo vencer al enemigo. Dios conoce cómo callar al enemigo. Dios conoce cómo destruir al enemigo que se levante contra ti. Y las balsameras eran árboles de cierto bálsamo que al moverse sus copas hacían cierto ruido. Y esa era la estrategia que Dios iba a usar. ¿Qué iba a hacer el Señor? El Señor iba a hacer que David escuchara el ruido de las balsameras, de los árboles moviéndose. Y yo entendí que Dios iba a moverse y que su obra se iba a oír. Íbamos a saber que Dios lo está haciendo y Dios va a comenzar a moverse. Alguien diga amén. Así como se movieron esas balsameras y hubo ruido y David dijo, este es el ruido que yo estaba esperando oír. Y alguien tiene que saber en esta tarde que Jehová hará un ruido para que tú entiendas. Aleluya. Así como él entendió que el reino era confirmado, así como él entendió que iba a ser un palacio como un rey y que su liderazgo iba a ser firme, así también él tenía que entender que el enemigo iba a ser vencido por Dios y que era Dios y que es Dios. Quiero decirte que es Dios que se va a encargar de tu enemigo. Las balsameras comenzarán a moverse y se oirá ruido de victoria, se oirá ruido, aleluya, pero el ruido de Dios, un ruido que estremece los árboles para que sepan que el Dios sobrenatural se hace presente en lo natural, se hace presente en el problema que tú tienes, se hace presente en lo que ya existe, aleluya, se hace presente Dios en las circunstancias que tú no puedes vencer. Ese ruido ya estaba en la balsamera. Eran árboles de bálsamo y tal vez se movía, pero el ruido ahora lo iba a hacer Dios, para que David escuchara que ya Dios estaba allí. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Qué hizo David? Como Dios le mandó. Quiero decirle esto y usted lo puede anotar. David siempre triunfó cuando buscó y obedeció a Dios. Y los hombres de Dios siempre van a triunfar. Anótelo. Siempre van a triunfar cuando busquen a Dios y obedezcan la estrategia que Dios te da. Va a haber estrategia y después de esta palabra va a haber sueño, va a haber respuesta de Dios. Y alguien dice, ¿cómo hago, Señor? Y Dios te va a decir cómo hace. Y vas a oír ruido. Y vas a oír que lo que era natural se convierte de una manera sobrenatural. Que lo que era, parecía que era secular, que era de esta tierra, se convierte en algo espiritual. Que tú vas a entender que es Dios, aleluya. Un árbol era la forma que Dios les iba a hablar. Era la forma que Dios le iba a anunciar cómo hacerlo. Y la Biblia dice que vencieron, derrotaron al ejército de los filisteos. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y la fama de la iglesia
la fama que trae, el milagro que Dios hace, va a ser divulgado por todas aquellas tierras. Y Jehová, dice la Biblia, y Jehová, porque cuando es el hombre, la gente no hace caso, pero cuando es Dios, ay papá, la gente dice, tengo miedo, méteme con ella. Tengo miedo, méteme con la iglesia. Tengo miedo, méteme con el hombre de Dios. Tengo miedo de meterme con el que consulta a Jehová, con aquel que busca a Dios. Y la Biblia, con aquel que busca a Dios y le obedece. Y la Biblia dice, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. O sea, la gente decía, no quiero meterme con David. Por eso este reino tenía que ser duradero. Dios había dado promesa que iba a ser duradero, que iba a ser estable, porque David tenía que buscar a Dios, consultar a Jehová, escuchar la estrategia y creerle a Dios para hacer lo que Dios le estaba pidiendo, para esperar en lo que Dios estaba diciendo, y Dios le daría la victoria. Quiero orar con usted. Quiero darle gracias al Señor por esta palabra. El Dios de las estrategias está aquí. Quiero decir gracias, Señor, por tu palabra. Habrá alguien allí que de nuevo el filisteo se metió contigo. De nuevo el enemigo, yo no sé de qué está disfrazado, porque se disfraza, porque toma cuerpo y toma mente y toma boca de hombres y mujeres, aún de familia, de vecinos. Pero quiero decirte hoy que Dios es el Dios de las estrategias, y que en este tiempo Jehová va a hacer grandes milagros con todos los que le buscan. Vamos a consultar a Jehová. No hagan nada sin consultar a Jehová, porque en la primera vez en este suceso Jehová le dijo, sube. Pero la segunda vez Jehová le dijo, rodéalos. Y vas a escuchar el ruido, el sonido de las balsameras, el sonido de los árboles de bálsamo. Sus copas harán ruido y sabrás que ya estamos listos para la victoria. Quiero decirte en esta hora, usted que está pasando por circunstancias, que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Tú eres pueblo de Dios, tú tienes promesa. Jehová saldrá adelante en la batalla. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias por la victoria que está asegurada cuando consultamos a Jehová, cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere. Oigo ruido de Jehová. Oh, Rabasandarabaquiarabasaya. Aleluya. Te adoraré. Oigo ruido. Alguien oye el ruido de Jehová. Aquí estás, obrando en mi corazón. Te adoraré. El ruido que parecía antes normal se convierte en sobrenatural. Aquí estás, obrando en mí. Aleluya. Te adoraré. Oh, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Yo te adoraré. Aleluya. Yo te adoraré. Y la fama de David fue divulgada por todos. Dice que por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones, sobre todos los territorios. Por eso David fue extendiéndose y conquistando, porque Jehová iba a cumplir su promesa. Quiero decirle a alguien en esta tarde que Jehová va a cumplir su promesa. Hay un enemigo que saldrá, pero hay un pueblo que creerá en su Dios Aquí estás, y nos dará la victoria. debemos mover. Aleluya. Yo te adoraré.
Habrá victoria, te aseguro una victoria. Alguien lo recibe. Aquí está Viene el mejor tiempo para la iglesia. obrando en mí. Viene el mejor tiempo para el pueblo de Dios. Viene la bendición que nunca has tenido. Viene la promesa. Ha habido arrepentimiento y Dios está tomando en cuenta Mi Dios, el arrepentimiento de los hombres. Ha habido búsqueda y Dios está tomando en cuenta tu búsqueda. Ha habido consulta a Jehová. El cielo no se cerró. Aleluya. milagroso, abres camino. Vamos a volver a consultar a Dios. Luz en tinieblas. Vamos a volver a preguntarle al Señor. Si eres tú, ¿Qué vamos a hacer con este enemigo? milagroso, abres Tenemos a un Dios de estrategia. promesas, luz en tinieblas. Aleluya. Si eres Oro porque tu pueblo crea esta palabra. tú, Oro porque tu pueblo la reciba, Señor. así eres tú. Me la predicaste a mí primero, Espíritu Santo. Me hablaste de enseñar al pueblo que tú tienes estrategias nuevas después de este tiempo. Que habrán vasijas nuevas y que habrá vino nuevo. Gracias, Padre, por los que me escuchan y los que me escucharán. Gracias por los que reciben la palabra y te van a consultar, Señor, y van a esperar tu respuesta para hacer lo que tú quieres. Gracias, Espíritu Santo, por el fluir en esta tarde, por el toque divino para cada vida, para cada familia. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino. Ahí levante sus manos y adórele. Luz en tinieblas. Adórele. Mi Dios, así eres tú. El Dios de las estrategias está aquí. Milagroso, abres camino. Te da la Cumples victoria. promesas, luz en tinieblas. Mi Aleluya. Dios, así eres tú. Aleluya. Alguien va a oír ruido de Que no Dios. pueda ver, está sobrando. Alguien va a oír ruido de Dios. Cuando oigas el sonido, dijo Dios a David. Alguien va a aprender a oír con oídos espirituales. Alguien va a aprender a afinar sus oídos para oír a Dios. Aleluya. Siempre está sobrando, aunque no pueda ver. Vino brisa de Jehová que movió las balsameras. Sobrando, Vino viento recio. Aleluya. siempre está sobrando. Aleluya. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Sí, Espíritu Santo. Siempre está sobrando. Sí, Espíritu Siempre Santo. siempre está sobrando. Tú estás sobrando. Sí, Espíritu Santo. Oh, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por el fluir de tu Espíritu, por tu presencia. Gracias por el milagro ahí en la casa, por la sanidad en el hospital. Gracias, Señor. Ponga sus manos en los oídos y diga: Señor, gracias, porque voy a oír el sonido que tú quieres, el sonido de la victoria, la señal que tú me mandes para hacer lo que tú quieras. Voy a oír tu sonido, Señor. Para David fueron las copas de las balsameras moviéndose. Pero Dios va a hablarnos. Gracias, Espíritu Santo. Le bendigo en esta hermosa tarde. Y si hay alguna vida que no conoce a Jesús como su Salvador, esta es una oportunidad de decirle: Señor,
Perdona mis pecados, perdona mis faltas, mis iniquidades, mi maldad. Perdona mis transgresiones. Venimos delante de ti y renunciamos a la vida que hemos llevado. Y confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador. Lo reconocemos como nuestro Salvador. Reconocemos su sacrificio en la cruz del Calvario. Y te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de ser salvos. En el nombre de Jesús. Yo bendigo el pueblo del Señor. Si usted hizo esta oración, yo le bendigo también. Y declaro que caminará en el camino del Señor, que oirá su voz, oirá su sonido, aprenderá a obedecer a Dios y que la vida le va a cambiar. Le bendigo a todos los que me escuchan. Le damos gracias al Señor por ustedes y declaramos la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. Que la paz de Dios esté con ustedes, que Jehová le guarde al salir y al entrar. En el nombre poderoso de Jesús, sean bendecidos. Aleluya. Gloria a Dios.